Primer día del segundo mes del año de este 2017. Póngale ganas y póngale corazón a todas las cosas que haga, que nosotros le diremos la información más importante del Ecuador y del resto del planeta. Ahora vamos con nuestros titulares. Esta es nuestra propuesta informativa. Bienvenidas, bienvenidos. La fiscal Tania Moreno confirmó que Mauro T., asesor del alcalde Mauricio Rodas, sí dialogó con la concejal Karen Sánchez. El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, viajó a Washington para reunirse con representantes del Departamento de Justicia. Más de 30.000 millones de dólares han salido del Ecuador en los últimos años a los llamados paraísos fiscales. Un sismo de 5.4 se registró en Esmeraldas. El movimiento se sintió en 12 provincias del país. La fiscal Tania Moreno confirmó que Mauro T., asesor del alcalde Mauricio Rodas y quien fue detenido por evasión tributaria, dialogó con la concejal Karen Sánchez. Los ediles piden a Rodas que diga la verdad sobre el rol de Mauro T. al interior del cabildo. Según la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, Mauro T., en sus declaraciones ante la justicia, habría aceptado que sí mantuvo conversaciones telefónicas con la concejala independiente Karen Sánchez. Indicando que él era asesor del alcalde y que obviamente él tenía relación con los concejales. Es decir, él reconoció que era asesor del alcalde. Así es. Los concejales de Alianza País, Mario Guayasamín y Luis Reina, reiteran su exigencia al burgomaestre para que diga toda la verdad. Se mandó un escueto comunicado diciendo que no tenía relación laboral con el municipio. Pasaron los días, prefirió irse y no responder las preguntas de los concejales. Pasó otra semana y recién nos da un tipo de explicación escueto. Eso ya es grave. Frente a eso, Quito le está pidiendo explicaciones. Pero el alcalde debe decirnos con toda precisión qué le tenía encomendado. Por su parte, Héctor Vanegas, abogado de la concejala, manifestó que en los próximos días dará a conocer varias grabaciones en las que se demostrará que Mauro T. era más que un asesor. Y este hombre, tal como consta en los audios, es el que daba disposiciones y el que decía que tenía la delegación del alcalde. Inclusive asegura que Mauro T. habría solicitado dinero a Sánchez. Porque le mandaban a él toda esta responsabilidad. Hay otros audios que todavía no se escuchan, pero se van a escuchar, donde incluso se habla de dinero. Y dice que los 20 audios que mantienen su poder serán entregados a la Fiscalía en el momento oportuno. Y asegura que Mauro T., a pesar de no cobrar sueldo, tal y como lo manifestó Rodas, tenía poder de decisión. Pones a una persona y lo nombras asesor ad honorem y le pones una oficina bien bonita, con secretarias, con teléfono, y le dices, tú vas a mandar. Mauro T. fue detenido el pasado 6 de enero por el presunto delito de evasión tributaria, ya que no habría declarado el origen de más de 4 millones de dólares. Al decir de Vanegas, a dicha persona se le podría acusar además de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Y ya no se lo puede ocultar. Esto no es de que yo no voy a responder, yo no quiero saber, no me pregunten. Inclusive no descarta solicitar a la Fiscalía Provincial que se analicen los teléfonos celulares de Mauro T. José Luis Quinteros, Ecuador TV. El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, se reunirá hoy en Washington, Estados Unidos, con representantes del Departamento de Justicia. El propósito de este encuentro será establecer mecanismos que permitan obtener información sobre las coimas a funcionarios públicos por la empresa brasileña Odebrecht. Las investigaciones iniciaron el pasado 22 de diciembre después de que se hiciera público este caso. Como parte del proceso, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos a las oficinas de la constructora tanto en Quito como en Guayaquil. También Chiriboga prevé participar en varios foros sobre derechos humanos. Y se difirió la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen en la que se vincula al exgerente de Petroecuador, Alex B., en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La jueza que lleva el caso, Ana Lucía Ceballos, indicó que la próxima fecha para la diligencia se notificará a través del casillero judicial de los implicados. De su lado, el fiscal Franklin Bravo detalló que posiblemente la defensa de Alex B. se acoja al denominado procedimiento abreviado y detalló en qué consiste este proceso penal. De acuerdo con estudios realizados, más de 30.000 millones de dólares salieron del Ecuador en los últimos años a los llamados paraísos fiscales. Expertos analizaron qué se podría realizar con estos recursos en beneficio de nuestro país.
La consulta sobre paraísos fiscales, planteada desde el Ejecutivo a realizarse el próximo 19 de febrero, básicamente pretende que la ciudadanía se pronuncie sobre si las autoridades de elección popular deberían estar prohibidas de tener dinero en los territorios con modelos impositivos preferentes. En otras palabras, donde no se paguen impuestos, perjudicando a los países en los cuales se originó el dinero. Para el exdirector del Servicio de Rentas Internas, Carlos Mars Carrasco, la interrogante técnicamente es necesaria, sobre todo si se analiza históricamente que desde Ecuador han salido alrededor de 30.000 millones de dólares, los cuales con los impuestos vigentes le representarían al país las siguientes pérdidas. Impuesto a la renta, el 22% de 30.000 millones son 6.600 millones. El 5% de 30.000 millones de dólares da 1.500 millones. Pero hay más, y a propósito de la campaña electoral donde una de las principales propuestas es la generación de empleo, Carrasco le recuerda algunas cifras a los candidatos. Generar un puesto de trabajo, un empleo, tiene un costo de 10.000 dólares, pues los 30.000 millones de dólares alcanzaría para 3 millones de empleo. Desde el Colegio de Economistas, su presidente Víctor Hugo Albán también considera que una consulta popular con respecto a estos sistemas tributarios es necesaria, ya que la misma beneficia a todo un país. Sí sabemos que hay más o menos entre 1.700 y 2.000 personas o familias de ecuatorianos que tienen dinero fuera en diferentes países fiscales, no solamente en Panamá. Y dice que este es un objetivo común que se persigue a nivel mundial, pues los capitales totales que se estima están en paraísos fiscales ascendería a los 200.000 millones de dólares. Todos los países están tratando de hacer eso, de que no haya fuga de capital, sino que mejor vengan los capitales al país. Por ello, los consultados consideran que en las manos de los ecuatorianos está una herramienta que permita brindar los recursos que generarán inversión en el país. Alex Llanos, Ecuador TV. Cambiamos de tema para contarles que un sismo de magnitud 5.4 se registró este martes en Esmeraldas. 12 provincias más sintieron el movimiento de la tierra según el Instituto Geofísico. La tierra tembló nuevamente este martes. Se registró un sismo de magnitud 5.4 que tuvo epicentro en el suroeste de Esmeraldas. Con una profundidad de 9.45 kilómetros, el movimiento se sintió hasta en 12 provincias del país, según los reportes que recibió el Instituto Geofísico, que calificó al evento como superficial. Después del sismo de 5.4 hubo 3 réplicas pequeñas, una de 3.6 y otras de menor magnitud, y que se localizaron obviamente en la misma zona. Y seguramente este fenómeno seguirá ocurriendo durante algún periodo más, ¿no? Se explicó que la fuente no se relaciona con el enjambre de sismos de diciembre, pero que los dos fenómenos son consecuencia del terremoto del pasado 16 de abril de 2016. Son zonas que normalmente no tenían actividad, zonas que prácticamente se desconocía la presencia de actividad, y que a raíz del sismo de Pedernales pues comenzamos a ver estos lugares que se han activado y otros sectores también más al sur, un poco más hacia el oriente de la zona del sismo principal. Por su parte, el INOCAR descartó la posibilidad de un tsunami en las costas ecuatorianas. Las cámaras del ECU 911 registraron el momento en que el sacudón asustó a ciudadanos de varias provincias del país, quienes evacuaron edificios públicos e instituciones privadas. Lo hicieron ordenadamente. Según se registra en las imágenes, se ubicaron en zonas seguras y retornaron cuando se determinó que no había riesgo. El sismo se dio en el momento en que la Secretaría de Gestión de Riesgos coordinaba un simulacro de sismos y tsunami en la provincia de Manabí y Esmeraldas, poniendo a prueba el sistema de alerta temprana adquirido recientemente. Sofía Montoya, Ecuador TV. Enero cerró con un superávit de precipitaciones a nivel nacional que en la mayoría de los casos registrados superó el 300% del pronóstico esperado. Según las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, habrá lluvias en los próximos 2 meses. Según los valores acumulados del organismo meteorológico, en todo el territorio nacional ha caído más agua de lo que se pronosticaba para este mes. La última lluvia caída sobre Guayaquil duró cerca de 17 horas. Como resultado, 3 casas de caña colapsaron en el populoso sector de Nueva Prosperina, situado al noroeste de Guayaquil. A criterio de Raúl Mejía, coordinador zonal 5 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, las precipitaciones de este tipo son normales y se mantendrán durante los meses de febrero y marzo, incluso con una mayor intensidad. Pero se estima que en este mes tengamos ya un poco más de frecuencia de lluvias. No es necesario tampoco que llueva todos los días, los 28 días, pero sí se estima que existe una mayor frecuencia de precipitaciones. La fuerza de las últimas lluvias caídas, sumado al servicio deficiente de alcantarillado en la urbe, generó malestar en quienes circulan en sus vehículos por calles y avenidas inundadas. Normalmente, o sea, cuando está la marea alta siempre se van a inundar las calles. No funciona el alcantarillado muy bien.
Y eso es lo que nos perjudica a nosotros. Que el pasajero no sale, pues. ¿Ya? Y también los carros se dañan. ¿Las calles las encuentran inundadas todo el tiempo? Totalmente inundadas, casi todo Guayaquil. Mejía explica que aproximadamente 200.000 mililitros de agua han caído en el mes de enero sobre Guayaquil y se espera que en los meses de febrero y marzo sobrepase los 300.000 mililitros, superando así el promedio histórico de meses anteriores. Finales del año pasado, inicios de enero, nosotros ya habíamos manifestado de que se esperaba que el mes de enero sea un mes lluvioso, que se supere los valores promedios, decíamos con la característica de que llueva tal vez focalizado en pocos días. Según el INAMI, en el norte y centro del litoral persisten las condiciones del mal tiempo debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical, que provoca precipitaciones entre ligeras y moderadas. Marlon Chica, Ecuador TV. Mediante un comunicado de prensa, la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública informó que el Hospital General del Guasmo Sur opera con normalidad. Esta aclaración obedece a un falso video que circula en redes sociales respecto a una inundación de la referida Casa de Salud como consecuencia de la intensa lluvia caída la noche de este lunes. En una visita realizada, la ministra del ramo, Verónica Espinosa, constató las condiciones y funcionamiento de toda la infraestructura de este centro asistencial que hasta la fecha ha atendido a más de 11.000 personas. Y con resultados positivos en el orden político, académico y de cooperaciones bilaterales, concluyó la última gira del presidente Rafael Correa por Europa. Sus conferencias de economía para el desarrollo sirvieron para transmitir la experiencia del modelo ecuatoriano para reducir los niveles de inequidad. Aquí el detalle para ustedes. Con el encuentro con el rey Felipe VI y con el mandatario español Mariano Rajoy culminó la gira del presidente Rafael Correa por Italia y España. En estas últimas actividades, el jefe de Estado repercutió por sus declaraciones acerca de las medidas migratorias implementadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra migrantes de 7 países musulmanes. La migración no parará con muros por altos que los hagan, sino con prosperidad, justicia, paz. Con el presidente Rajoy se aprovechó para afianzar la agenda iberoamericana en urbanismo, energía, tecnología y medio ambiente. Uno de los actos más celebrados fue la Conferencia para el Desarrollo que dictó en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó una dura crítica en torno a la crisis hipotecaria. En Ecuador tenemos reparto de utilidades cuando una empresa gana. Se reparte 15% a los trabajadores. Pero cuando una empresa pierde, no es que se reparten las pérdidas entre los trabajadores, porque el riesgo es del capital. Por ejemplo, en el asunto de las hipotecas, todo el riesgo sobre los seres humanos. Apostó por una América Latina más integrada para como bloque tener presencia mundial, vaticinando que el proteccionismo que defiende Donald Trump puede generar oportunidades si cada país recupera sus capacidades. El presidente, en el marco de esta gira, realizó una conferencia similar en Génova, en donde destacó el modelo ecuatoriano, resaltando el aporte de las remesas de los migrantes en los primeros años de su mandato. Y posteriormente, como una apropiada política tributaria sirvió para reducir los niveles de inequidad. Es fácil demostrar que Ecuador es un país de bajos impuestos. Tenemos menos impuestos que otros países de la región. Es durísimo bajar los niveles de desigualdad y mejorar el coeficiente de Gini. Lo hemos mejorado y al triple que promedio de América Latina. Asimismo, aprovechó para seguir impulsando internacionalmente su crítica hacia los paraísos fiscales. También en el marco de esta gira, el presidente Correa compartió con sus agregados diplomáticos en Milán y junto a la comunidad de ecuatorianos, quienes disfrutaron de una noche cultural. Así concluyó esta gira, una de las últimas a nivel internacional, previo a la entrega de su mandato en mayo del presente año. César García, Ecuador TV. Y luego de finalizar su visita, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, publicó el siguiente mensaje en su cuenta personal de Twitter. Con Rafael Correa tratamos la situación de ambos países y la Unión Europea. Mantenemos con Ecuador una buena relación bilateral, ejemplo de cooperación. De igual forma, el secretario general de Podemos y diputado español Pablo Iglesias, por la misma red social difundió: un honor conversar en Madrid con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ejemplo de eficacia económica y justicia social en América Latina. Amigas y amigos, es momento de revisar qué pasa en el resto del planeta. Y a esta hora le contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó al conservador Neil Gorsuch como candidato para la Corte Suprema. El juez, de ser confirmado por el Senado para ocupar la plaza que quedó vacía tras la muerte de Antonin Scalia, el nuevo magistrado sería quien desbloquee las decisiones pendientes en el máximo tribunal, como los derechos de los mexicanos en la frontera, las demandas por el uso de baños de acuerdo con la identidad sexual y más de una decena de demandas contra el presidente por su reciente
reciente orden ejecutiva de veto a la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Desde este miércoles las tarifas eléctricas aumentan hasta un 90% en Argentina, mientras que en Naciones Unidas reanuda la entrega de alimentos vía aérea en Siria. Aquí nuestro resumen de noticias del mundo. Desde este 1 de febrero en Argentina se registran nuevas tarifas eléctricas, así lo anunció el ministro de Energía Juan José Aranguren. El incremento será de entre 61 al 90% en el área metropolitana de Buenos Aires. La medida afectará a unos 3 millones de usuarios y busca aliviar las cuentas públicas para bajar el grave déficit fiscal. La tarifa social y los descuentos por ahorro se mantendrán. En Canadá, la policía imputó 11 cargos al presunto autor del ataque en una mezquita en Quebec, identificado como Alexandre Bissonnette. Tiene 6 acusaciones de asesinato en primer grado y 5 de intento de asesinato. Según un medio de comunicación local, se encontró un fusil de asalto AK-47 en su vehículo. Un segundo individuo que también fue detenido ahora es considerado testigo de la masacre. La Organización de Naciones Unidas reinició los lanzamientos aéreos de comida para ayudar a 93.500 sirios sitiados por el grupo yihadista Estado Islámico en la ciudad de Deir al-Zor. Las entregas aéreas de alimentos fueron detenidas el 15 de enero después de que militantes de Estado Islámico dividieron en dos la zona sitiada e invadieron el área donde llegaban las provisiones. Miles de personas se concentran para recibir esta ayuda en Siria, donde escasea el agua y los alimentos. Fanny Lara, Ecuador TV. De la mañana con 47 minutos y atención porque los equipos ecuatorianos ya tienen rivales en la Copa Sudamericana. Ayer se realizó el sorteo y nuestro compañero Diego Valencia tiene los detalles. Así es, Vanessa, buenos días, un abrazo para ti y para todos. Aquí está la información deportiva en Noticias 7 y vamos a iniciar con lo ofrecido. El sorteo que se realizó ayer en la ciudad de Luque, sede de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, que definió los grupos y, por supuesto, en el caso de los equipos ecuatorianos, los rivales. Son las 6 de la mañana con 48 minutos, qué temprano. Una hora menos en la región insular. Aquí están algunos de los detalles de la ceremonia de sorteo y por supuesto procederemos también a revisar cómo quedaron definidos los grupos. En el caso de la primera fase, el Oriente Petrolero de Bolivia será rival de la Universidad Católica de Ecuador. Atención, la Chatoleí. En el grupo 3 se enfrentará al Oriente Petrolero. El Defensor Sporting de Uruguay será el rival de Liga Deportivo Universitaria de Quito. Esto en el grupo 4. Allí aparece Universidad Católica, la Chatoleí que enfrentará al Oriente Petrolero. Esa ya es la definición del rival que irá al G3. Mientras tanto, el Defensor Sporting enfrentará a Liga Deportiva Universitaria de Quito. En el grupo 9, el Oriente Petrolero, aquí una digresión importante. El primero es el Petrolero de Bolivia. Este sí, el Oriente Petrolero, enfrentará al Deportivo Cuenca. Son dos clubes distintos. El uno es el Petrolero, un club nuevo, un club que viene de Bolivia también, pero en formación. El otro es el famoso Oriente Petrolero, que enfrentará al Deportivo Cuenca. El O'Higgins de Chile enfrentará a Fuerza Amarilla, también de Ecuador. Así quedaron definidos los grupos y las llaves. Allí está. La primera fase, los choques que se realizarán en las próximas fechas quedaron definidos. Son 44 equipos que serán parte de este formato anual que quedó confirmado este martes. A propósito de torneos internacionales, en la Copa Libertadores de América, Independiente continúa su carrera ya en la segunda fase, antes de la fase de grupos, del espacio para los grupos. Y por supuesto, el rival será el Olimpia de Paraguay. Conocemos novedades acerca del equipo dirigido por Alexis Mendoza. Cristian Núñez, lateral por derecha, que será titular para enfrentar a los paraguayos, tiene mucho que contar. El estilo de juego de Pablo lo conocemos y bueno, esperamos que el equipo juegue tal vez con la gran mayoría con su estilo. Sabemos también que no van a plasmar todo su juego porque tampoco tienen tanto tiempo de trabajo, pero seguro van a tener esa base, ese estilo y bueno, vamos a tratar de
cerrar toda esa puerta para que no puedan generar tantas ocasiones de gol dentro del campo de juego, ¿no? Siempre los análisis se hacen, ¿no? Faltando 2 días más o menos, pero bueno, igual ya tenemos una idea por el tema de que bueno, hemos visto algún partido amistoso, que ha tenido algún partido internacional, y bueno, más o menos es la misma base de juego que ha tenido Pablo, ¿no? Durante todo este tiempo. Así que bueno, esperemos tratar de cerrar esas puertas y hacer un buen partido, ¿no? Para el técnico Pablo Repeto, que ahora dirige a los paraguayos del Olimpia, este debut no habría resultado mejor. Enfrentar nada más y nada menos que al Independiente del Valle, el club que en su momento le brindó el más exitoso palmarés dentro de su carrera profesional como entrenador. Las novedades del Olimpia, más el potencial 11 para enfrentar al equipo de Sangolquí este jueves 2 de febrero a partir de las 19 horas en el Estadio General Rumiñahui, es lo que trae, entre otras cosas, la nota que viene a continuación. El Olimpia de Paraguay, rival de Independiente del Valle en la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Tras su llegada al Ecuador la noche del pasado lunes, ya cumplió con su primera jornada de trabajo en el país, a órdenes del director técnico Pablo Repeto. Tengo un gran cariño con todos, que me hizo conocido hoy a nivel de América, no solo de Ecuador. Así con esas sensaciones de un poco de encontradas, pero bueno, hoy enfocados con Olimpia y trataremos de lograr un resultado que nos permita poder definir en Asunción. El estratega de 42 años debutará con el buzo del referente paraguayo frente al cuadro que le brindó su máximo palmarés, el cuadro de Sangolquí, este jueves 2 de febrero a las 19 horas en el Estadio General Rumiñahui. Para este partido, el uruguayo tendrá 4 bajas, cuyas ausencias responden a motivos médicos. Son los casos de Fernando Fernández, Brian Montenegro, Hernán Pellerano y Carlos Santos, que no viajaron junto con el resto de la delegación. Por su historia, la obligación de cada torneo que juega, sea a nivel local como internacional, de ganarlo o de pelearlo. Ganarlo se gana pocas veces, ¿no? Pero sí de pelearlo y de ser protagonista. Y bueno, trataremos con las armas que tenemos de lograr eso. Con estas novedades, Repeto apuesta a la victoria en una cancha que la conoce bien, con Daniel Ascona en la portería, César Benítez, José Cañete, Saúl Salcedo y Fernando Jiménez en defensa, Cristian Riveros, Jorge Mendoza, Jonathan González y Richard Ortiz en el medio, dejando arriba a Julián Benítez y Roque Santa Cruz. Independiente jugando en casa es muy fuerte, así es que va a ser durísimo el partido, pero creo que haciendo bien las cosas podemos llevar el objetivo que venimos a buscar. Dos referentes en su momento del Independiente formando parte del Olimpia de Paraguay. Y pongan atención, señores, que lo que viene a continuación son los goles de la Copa Libertadores de América entre el Atlético Tucumán y el Club Deportivo El Nacional. Empate 2 goles por bando en la segunda ronda de clasificación de este torneo internacional. El primer tanto del partido lo puso de esta forma al minuto 2, Fernando Samperdí. Es una pelota que va desde el tiro libre, me parece que alguien la toca durante el trayecto del balón, lo vamos a ver a continuación. El rebote realmente le juega una mala pasada al portero Johan Padilla, que fue la gran figura del equipo militar. Y si no me creen, pues tienen que revisar lo que viene a continuación. Padilla, en una de sus primeras intervenciones, imponiendo una personalidad enorme. En su momento fue suplente, fue arquero alternante de Daniel Ibrado Ascona en el Independiente. Y claro, como quería ser titular, buscó un mejor futuro en la Sociedad Deportiva Aucas y ahora el Nacional lo contrata. Aquí está el gol del canguro Félix Borja, recordando sus jornadas más exitosas. Y de cabeza, el canguro, saltando y haciendo honor a su apelativo. Allí está el cabezazo, con el parietal de la parte izquierda. De esa forma, convirtiendo en gol el casi centro, ¿no? Desde lateral al puro estilo del defensor criollo. Y aquí está el segundo tanto. Qué pase que metió desde el sector derecho. La posibilidad que se da en función de el ataque del equipo de este señor, el Olo Favaro. Una jugada colectiva importante que la toma el Manu Balda.
desde la izquierda, como hemos dicho, y el Corcho Cordero, que no atina el remate. Más tarde el Canguro también, que se la pierde. Una acción también importante del portero del Atlético Tucumán. Aquí llega la segunda. Se trata de David Barbora, quien al minuto 78 ponía la fiesta que se armó en Tucumán, estadio lleno. Es que era la primera ocasión en que el equipo de la ciudad llegaba a la Copa Libertadores de América, y eso le venía a dar un tinte diferente a un partido de fútbol. En esta cancha, en este estadio, el 2-1 se marcaba de esta forma, y cuando prácticamente la victoria de Tucumán estaba sellada, el equipo del uruguayo Favaro no bajó los brazos nunca, y Brian de Jesús, al minuto 84, llega para marcar el tanto de la igualdad. Los goles de cabeza, siempre tuvo grandes delanteros, el equipo del Nacional, que sabían aprovechar el fútbol aéreo, y en esta ocasión no ha sido la excepción. Brian de Jesús marcando el 2-2, empate del equipo militar. Y también en jueves 2 de febrero se disputa la triple jornada en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ecuador deberá enfrentar a Venezuela en esta segunda fecha. Y por supuesto, la segunda fecha del hexagonal final. Y por supuesto, los dirigidos por Javier Rodríguez, luego de todo este tránsito importante, de esfuerzo, sobre todo en el aspecto físico, tratan de recomponer la figura del conjunto ecuatoriano luego de haber obtenido ese primer empate con la selección de Brasil. Un resultado importante que lo pone a la par de otros que también empataron en la primera jornada. El caso de los colombianos y los mismos venezolanos, que obtuvieron, o que tienen un punto más bien, en la tabla de posiciones. A continuación escucharemos a Pervis Estupiñán, uno de los seleccionados ecuatorianos, que así opinó en la previa del encuentro de la segunda jornada, donde se encuentran, de la que forman parte los 6 equipos más importantes de la versión sub-20 de cada país. Ningún sudamericano es fácil. Creo que tenemos en mente que todos los partidos y todos los rivales que nos enfrentamos son fuertes. Por ahí Brasil tiene buen juego y creo que nosotros salimos mentalizados el primer tiempo con todo a hacer el gol, pero hubo un poco de desconcentración después que nos complicó, y por ahí llegaron los 2 goles de ellos. Nos sirvió mucho la charla del profe para salir ese segundo tiempo a hacer las cosas de la mejor manera. Tuvimos un partido amistoso y donde hubieron muchos jugadores, por ahí tienen jugadores rápidos por las bandas, y es donde tenemos que trabajar para tapar esos huecos que no se noten. Creo que estamos mentalizados en este campeonato, que son 4 partidos que nos quedan, y a los 4 tenemos que jugarlo con la seriedad del caso. Por su parte, la selección de Venezuela, rival de Ecuador en el torneo sudamericano sub-20, llega tras empatar, como lo hemos dicho, la primera fecha, y no presenta ausencias para el duelo frente al equipo tricolor. El equipo de Rafael Dudamel entrenó la tarde de este martes en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, el estadio de Sociedad Deportiva Aucas, y quedó concentrado para el partido del próximo jueves, donde enfrentará a la selección ecuatoriana. La primera jornada será del choque entre Uruguay y Brasil. También Argentina enfrentará a la selección de Colombia. Y de fondo, el partido entre la selección ecuatoriana y la de Venezuela. Escuchamos a Rafael Dudamel y miramos también al director técnico del equipo llanero. No hay mucho tiempo para los lamentos, ni tampoco cuando se tienen momentos de satisfacción para celebrar tanto. Los tiempos son muy cortos y debemos cerrar la página de un capítulo para prepararnos para el siguiente. Ayer, después de ir ganando gran parte del partido, terminando el encuentro contra Colombia, nos sancionan un penal que no existió, pero bueno, ya no tiene marcha atrás. Analizar muchas otras más cosas de nuestro funcionamiento, que así como tuvimos muchas cosas para destacar, también hay, como siempre, muchas para corregir. E intentamos aprovechar al máximo cada momento.
Es momento de una pausa y es momento también de decirles que luego de ella regresa Carlos Rabascal con Pensamiento Crítico. Un abrazo para todos. Los invitamos para que dentro de una hora nos volvamos a juntar para poder compartir información deportiva y Noticias 7. Buenos días y un abrazo. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana y su reprise todos los sábados a las 14 horas. En la casa gusta café, a la mañana me pone bien. Yo quisiera saber si van a abrir siempre comprar café. Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, haría un cielo tipo 6:30, con el sol cayendo y miles de estrellas, como tú sabes que vimos. Café TV, todos los sábados a las 8 horas. Yo quisiera saber si van a abrir siempre comprar café. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La vida nos entrega los naipes, pero nosotros los barajamos. Quizá por eso nosotros quisimos conocer a tantos seres que día tras día asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Estreno, sábado 18 de enero, 20 horas. Por Ecuador TV, somos todos. Todos los sabores del Ecuador. En la cuchara criolla. Muy pronto. Venga con toda su familia a la función de cine en pantalla gigante. A mí me gustaría que las fronteras sean así una sola nomás. No hubiera guerrillas, nada de eso. Palma Real, un lugar donde el aprendizaje y el juego no tienen fronteras. Ojos que no ven, hoy, 20:30. Esto es Pensamiento Crítico y está sintonizando su medio público Ecuador TV. Soy Carlos Rabascal, bienvenido. Antes de iniciar las entrevistas, tengo 4. Recordemos que martes, miércoles y jueves estoy haciendo entrevistas a candidatos. Quiero agradecer por su sintonía y sus mensajes el día de ayer a Pulso Político. La verdad que para mí fue un respiro. Bajar un poco el ritmo de las entrevistas a los candidatos presidenciales y poder entrar a contenidos, hacer análisis de contenidos sobre las diferentes propuestas. Gracias por sus aportes, gracias por su sintonía. Y por cierto, también en la misma línea de agradecimiento, quiero agradecer a la señora Ana Lucía Buccelli por el afecto que me está demostrando al haberse preocupado por mi salud y regalarme esta linda bufanda para que me cuide del frío. Señora Buccelli, muy agradecido, un fuerte abrazo. Bueno, iniciamos entonces Pensamiento Crítico. ¿A quiénes voy a tener el día de hoy? Comienzo con Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional Legislativa por el Distrito 4 del Partido Avanza. Seguiré en los estudios de la ciudad de Guayaquil con Viviana Bonilla, candidata a la Asamblea Nacional del Movimiento Alianza País. Luego estaré acá en Quito con Mónica Mosquera, candidata también a la Asamblea por el Distrito 6
centro-sur de Quito por el Partido Social Cristiano y cerraré con Gustavo Albuja, candidato al asambleísta por Distrito 4, de los cantones de Pichincha, por la Izquierda Democrática. Por cierto, también una disculpa reiterada a Marcela Guiñaga por la coordinación fallida del día ayer. Tengo entendido que ya está reprogramada para el día viernes. Bueno, iniciamos. Esto es Pensamiento Crítico. Javier Ortiz, inicio, 8 minutos cada candidato. Perfecto. Vamos a las propuestas. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, básicamente 2 propuestas para ser lo más concretos posibles. La primera, más es un cambio de la dinámica política dentro de los cantones de Pichincha. 7 de cada 10 ciudadanos de los cantones no sabe quiénes son sus asambleístas. Eso nos hace pensar que los nuevos asambleístas debemos acercarnos más a la gente. Eso significa que debemos transformarnos en asambleístas de territorio y no de escritorio, de comprometernos a que una vez que lleguemos a la asamblea, bajemos y hagamos agenda en los cantones de Pichincha para hacer las leyes de abajo hacia arriba. Pero más allá de ser candidatos o asambleístas de escritorio, ¿no será que se preocupan por los votos y luego se olvidan de la ciudadanía? Exactamente, esa es la principal queja, Carlos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta principalmente es que, como antecedente, el 97% de los cantones de Pichincha, de los pobladores, viven de los emprendimientos, viven de la agricultura, viven de la ganadería, viven del turismo y sobre todo de los pequeños, micro y medianos emprendimientos. Para eso hemos confeccionado una ley que la llamamos la ley de la segunda oportunidad. Esta ley de la segunda oportunidad, más allá que en la asamblea ya en el año 2013 o 2014 se trató de hacer una ley de fomento al emprendedor, esta ley de la segunda oportunidad trata no solo de mejorar las condiciones para los primeros emprendedores, sino también para quienes quieran volver a emprender y hoy por hoy no se encuentran con Ese es el enunciado, vamos al cómo. Al cómo. Necesitamos una ley que ampare a los ciudadanos de los cantones de Pichincha con capacitación, con seguimiento, con asesoramiento y sobre todo crédito para el tema de los emprendimientos. Hay que fortalecer también el sistema cooperativo. Hay que ayudar a la asociatividad de la gente. Vamos desagregando el tema, o sea, porque casi todos los candidatos a la asamblea me han venido a hablar de empleo y educación, fundamentalmente. Y en el tema de empleo se incluye el tema de emprendimiento. El tema de capacitación y formación no pasa por la Asamblea Nacional, pasa por quien es el responsable de la gestión, que en este caso sería el Ejecutivo, y todos los actores directos e indirectos que deben participar. El tema de incentivo al emprendimiento es otra cosa. Exactamente. ¿Qué tipo de incentivo entonces piensa darle a partir de una legislación en la Asamblea en caso que usted llegue? 2 tipos de incentivos. El uno, cómo disminuir los trámites para la elaboración de una empresa, ¿sí? Cómo disminuir los trámites también para el tema de acelerar los permisos de funcionamiento y demás. Y 2, los incentivos tributarios. Ok. Por ejemplo, Sigo al tema de incentivos tributarios, porque el tema de bajar los trámites también le corresponde al ejecutor. Ustedes van a ser legisladores. Sí, Carlos, pero hay que legislar. Sí, pero uno no puede legislar no podemos depender solo del Ejecutivo. Uno no puede legislar diciendo vamos a bajar los trámites. O sea, esa es una legislación que no es viable. Eso es responsabilidad del Ejecutivo. Vamos al tema de incentivo tributario. ¿Qué tipo de incentivo tributario? ¿Disminución del IVA? Tiene que ser también la disminución del IVA. Esperar unos años para el tema del pago del impuesto a la renta, por ejemplo. ¿Cómo esperar unos años? Darles una moratoria ya. Exactamente. Okay. Por ejemplo, en el tema del turismo comunitario, Carlos, en el tema de los cantones de Pichincha existe mucho turismo que todavía no está organizado. ¿Por qué no hacer turismo comunitario, dar créditos a través de las cooperativas no tan altos para que la gente de los cantones de Pichincha tengan acceso a un crédito que puedan arreglar su casa de tal manera que puedan recibir turistas y estos turistas en sí puedan tener un día a día con las comunidades? Eso es importante en el noroccidente, es importante también en la sierra. El crédito es necesario, pero volvemos al tema. Para eso hay una junta de regulación monetaria, económica, etcétera, etcétera. ¿Ustedes piensan plantear algún tipo de ley específica que se exija a la banca un porcentaje a los emprendimientos rurales? Sí, una ley que prácticamente ampare a los emprendedores para que puedan por primera vez emprender y puedan tener una segunda oportunidad. Ok, pasemos a otro eje de la propuesta. Bueno, y en la parte política, por supuesto, y eso me imagino que todos los candidatos estamos totalmente de acuerdo. Déjeme adivinar, fiscalización para luchar contra la corrupción. Eso es. Bueno, pero es que todos hablamos de la fiscalización, mi estimado pero Carlos. Nadie la hace, o sea... Pero bueno, usted es el candidato, dígame. ¿De qué fiscalización vamos a hablar si es que no tenemos la independencia de los poderes? Si es que vamos a tener fiscal
que está junto a la presidencia de la República, vamos a tener Contralor nuevamente, tenemos que nuevamente hacer una reforma total a la estructura del Estado. Y eso tiene reforma a la reestructura del Estado, ¿cómo? Puede ser consulta popular o vía referéndum también. No, una constituyente yo no creo que sea conveniente en estos momentos, Carlos. Ahorita cuando estamos en una crisis profunda, una asamblea constituyente vendría a tener más incertidumbre a los inversionistas. ¿Y esta reforma del Estado en qué consistiría? Consiste en la recuperación de la independencia de los poderes, en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que está nombrando ciertos entes dentro del Estado que no brindan esa confianza dentro de la independencia estatal. Esta va a ser la primera reforma que vamos a hacer los asambleístas. Eso con relación a la parte judicial. Y al interior de la Asamblea, ¿cuál sería la reforma en cuanto a los mecanismos de fiscalización? Bueno, al interior de la Asamblea se tiene que fiscalizar responsablemente. Recordemos que el Partido Avanza ha sido el único partido político que estableció un juicio político. Pero lastimosamente, por la correlación de fuerzas muy fuerte actualmente para el gobierno, se archivó ese juicio político. Entonces, si ahora va a haber otra estructura dentro de la Asamblea, otra correlación de fuerzas, se debe fiscalizar de manera responsable, no de manera persecutoria. Javier Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora nos vamos a Guayaquil, ya tenemos a Viviana Bonilla, candidata a la Asamblea Nacional Legislativa por el movimiento Alianza País. Viviana Bonilla, lista nacional, tengo entendido. Viviana Bonilla, muy buenos días, bienvenido. Directamente por los 8 minutos, tengo tiempo corto, vamos a la propuesta. ¿Cuál es la propuesta de Viviana Bonilla, considerando que ya fue asambleísta, que también fue gobernadora de la provincia del Guayas y también fue secretaria de la política? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo especial a todos quienes nos ven en esta mañana. Un poco también complementar todo lo que se ha dicho. No se trata simplemente que todos los candidatos tengamos la misma propuesta, sino también ver quiénes han trabajado en favor de los ecuatorianos y quiénes no han hecho nada cuando ya fueron gobierno. Nuestra propuesta es clara, Carlos. Los ecuatorianos somos muy trabajadores, pero desgraciadamente millones de ecuatorianos aún trabajan desde la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan sin estar afiliados al Seguro Social, sin acceso a un crédito flexible, sin una capacitación permanente, sin incentivos tributarios. Entonces, esto lo vamos a cambiar desde la Asamblea Nacional. Una ley que apunte al microemprendimiento. Lo que corresponde desde la Asamblea Nacional, dar exenciones tributarias, que no paguen impuestos en determinada cantidad de tiempo, los nuevos microemprendimientos. No estamos hablando de los emprendimientos grandes, estamos hablando de las personas que recién empiezan. Desde una ley, desde el ámbito legislativo, se puede regular para que los ministerios coordinadores de la rama no solo que puedan censar, sino que sean los que tengan que dar la capacitación directa, más allá de la voluntad política de destinar además los recursos que sean necesarios para los créditos. Quedémonos por un momento ahí. Usted me habló, Viviana Bonilla, del tema de la informalidad y en eso tengo que entonces recurrir a las estadísticas. Tenemos empleo inadecuado e empleo inadecuado. Prácticamente es un 50-50, 50% casi de empleo adecuado y el otro 50% de inadecuado. Ahí tenemos varias cosas. Usted me habla de la informalidad. En ese empleo inadecuado, donde prácticamente hay una ausencia de la seguridad social porque no están afiliados, entonces, ¿cómo llegar para que esos trabajadores autónomos, independientes, emprendedores, se afilien a la seguridad social? Es decir, ¿cómo poder hacer cumplir este concepto de la universalidad y la obligatoriedad? Correcto, tal como se lo hizo con la afiliación al Seguro Social a las amas de casa. Fue un hito histórico lo que se consiguió en este periodo de la Asamblea Nacional. Decían que era imposible que el trabajo de la casa pueda considerarse como un trabajo que aporte a la economía del Ecuador y que pueda estar afiliado al Seguro Social. El Estado asumió una parte y las amas de casa asumieron otro. Se puede hacer exactamente lo mismo aquí dependiendo del ingreso de cada comerciante. Ahora, no nos imaginemos cuando yo hablo del comerciante emprendedor, solo la persona que nos está vendiendo determinado producto en alguna esquina de cualquier ciudad del país.
El microemprendedor o el comerciante autónomo también es ese joven recién graduado, ya sea de colegio o de universidad, que quiere ser su propio jefe. La ama de casa, que además de haberse quedado en el hogar, quiere ahora iniciar un negocio, o cualquier ecuatoriano que quiera emprender, pero como no tiene experiencia y no tiene historial de crédito, no es sujeto de préstamo ni de la banca pública ni de la banca privada. Así que desde la Asamblea Nacional, por supuesto que se puede implementar una ley para desarrollar el microemprendimiento y para fortalecer a los comerciantes autónomos, que son, digamos, unos los que ya han empezado y otros los que desean recién emprender. Usted me está diciendo, Viviana, entonces, que una parte la asumiría el Estado y otra parte la tendría que asumir el emprendedor autónomo independiente de aquellos que están en el empleo inadecuado. Pero ahí hay otra realidad, y la otra realidad es que la estructura de costos de aquellos emprendimientos o aquellas actividades es alta. Entonces se pone en riesgo la sostenibilidad y la competitividad de aquellos emprendimientos. Se está pensando, a partir de la propuesta de Viviana Bonilla, que veo que tiene esta preocupación, en alguna especie, en algún tipo de incentivo que no sea, además del tributario que ya lo mencionó, que sea de pronto una diferenciación en el tema del régimen laboral para los micros y los pequeños. Justamente, de hecho, en el momento que estamos hablando o diferenciando la aportación al Seguro Social, no estamos hablando de pronto a alguien que quiere prestar 20, 30, 40 mil dólares. Estamos hablando de la persona que tiene que tener al menos 500 dólares para empezar su negocio, 300 dólares. Estamos hablando de los microemprendedores. Entonces, obviamente, tiene que haber una diferenciación entre los que recién empiezan y obviamente los que ya tienen su negocio implementado. Esto se complementa, a Carlos y queridos ciudadanos, con la propuesta de Lenin Moreno de dar también financiamiento a los emprendimientos juveniles. Es decir, cuando existe la voluntad política de hacerlo, se pueden lograr muchas cosas en favor de los comerciantes autónomos y emprendedores del país. Esto no es demagogia, es una ley que sin duda va a fortalecer y va a motivar a que los ecuatorianos quieran iniciar sus propios negocios. Vamos al tema de las exenciones tributarias. ¿Cuáles serían esas exenciones tributarias que usted menciona? Ya lo hicimos en el Código de la Producción hace algunos años. Para aquellos nuevos emprendimientos que vayan a invertir o vayan a financiarse en determinados puntos que de pronto son nuevos en la industria ecuatoriana, no pagaban impuestos durante 5 años. En esta ley vamos también a fomentar a que existan exenciones tributarias para los nuevos emprendimientos, pero estamos hablando de los microemprendimientos. No podemos decir que vamos a hacer la exención para los que desean invertir en cosas que son muy caras. Vamos a hacer las exenciones y las motivaciones tributarias durante los primeros años de sus negocios para que no puedan pagar ningún tipo de impuesto durante 2 o 3 años. Eso lo tenemos que conversar con el Ejecutivo. Ahora se ha roto ese paradigma de que la función legislativa no debe trabajar con la función ejecutiva. Al contrario, se ha demostrado que si se trabaja en forma conjunta y mancomunada, se pueden lograr más leyes en beneficios para todos los ecuatorianos. Tenemos otra propuesta además, Carlos, si me permites, muy rápido. Rapidito y en prácticamente 40 segundos, por favor. Una de las preocupaciones de los ecuatorianos sin duda es el microtráfico. Desde la Asamblea Nacional tenemos que fortalecer la legislación desde lo que compete, pero también establecer políticas públicas, y esto también ya le compete al Ejecutivo, para implementar políticas preventivas y la detección temprana del microtráfico, del consumo de drogas de los niños y de los adolescentes. Un gran acuerdo nacional con todas las funciones del Estado que cumplan sus competencias. No habrá ley específica que se apruebe y que al día siguiente ya no exista el microtráfico. Tenemos que revisar la tabla que fue aprobada por el CONCEP y que fue incluida dentro del Código hace varios años en la Asamblea Nacional. Lo vamos a hacer, pero no es la única causa. Vamos a hacer desde lo que la Asamblea Nacional corresponda y asumado pues a que el resto de funciones del Estado cumplan con sus competencias. Viviana Bonilla, muchas gracias por estar con nosotros. Nos faltó el tema de la fiscalización y la lucha contra la corrupción, que es un tema pendiente, por cierto. Bueno, regreso con Mónica Mosquera. Solamente acoto algo con relación o en relación al tema del microtráfico. Hay que hacer un trabajo preventivo. Hay que insertar a la ciudadanía. Hay que trabajar con los barrios. Hay que trabajar también en el tema de la recuperación de los niños y de los chicos que los incluyen en el circuito de la adicción para luego, incluirlos en el circuito de la comercialización, por cierto. Pero también hay que incrementar las penas. Yo sé que con penas no se arregla esto, pero hay que incrementar las penas porque hay que dejar antecedentes ejemplares para aquellos que nos quieren dañar a la niñez y a la juventud, para aquellos que le quieren dañar la esperanza a esos niños y a esos jóvenes. Hay que ser duros y manos duras aquellos que están alrededor de este negocio del mal. Mónica Mosquera ya está con nosotros, candidata a la asambleísta del Distrito Centro Sur por el Partido Social Cristiano. 8 minutos, propuestas. Gracias, Carlos.
Bueno, Mónica Mosquera va a enfocarse en 4 ejes fundamentales. El uno son las madres solteras, las madres adolescentes, sobre todo tenemos un índice de que el 85% de la población de 10 a 17 años pues están siendo madres adolescentes, así que en eso es donde nosotros queremos enfocarnos. Ya, ahí hay una propuesta. Mencionemos otra propuesta para entrar al desarrollo. Otra de las propuestas, sobre todo porque esto se vuelve un círculo vicioso, tenemos a niños abandonados, niños maltratados, niños abusados, niños en la calle, así que también va a ser uno de los... ¿Puedo incluirlos bajo un paraguas de violencia intrafamiliar? También. Ok, vale. Vamos con madres solteras y adolescentes. Bueno, con las madres solteras y adolescentes sobre todo, sabemos que hay leyes que amparan a la madre embarazada, pero tenemos todavía nosotros casos de discriminación, sobre todo a las niñas y adolescentes. Así que nosotros queremos hacer una ley que pueda reformar más bien la ley que existe, la ley de educación, para que se pueda ayudar a todas estas personas en que puedan tener mayor educación con los niños, con los adolescentes. Ahora, pero eso no existe porque es prohibido excluir ahora a las madres adolescentes de la escolaridad. Por supuesto, o sea, pero eso sigue está prohibido. El tema es más bien mejorar las condiciones de vida de la madre adolescente, generando oportunidades para ella y su hijo y su entorno familiar. Por supuesto, hay que hacer esas reformas en donde se vigile que realmente se cumpla lo que está establecido y se ayude también a que estas mujeres que luego ya van a estar siendo... van a estar emprendiendo tal vez un negocio porque se ven solas, pues puedan tener todos los beneficios. A través de la legislación, entonces, ¿de qué manera se la puede ayudar? Bueno, se le puede ayudar creando centros gratuitos en donde ellas puedan terminar de estudiar, por ejemplo, y que incluyan guarderías que puedan cuidar a sus hijos para no tener estos niños que son abandonados, abusados, maltratados, ¿no? Ok, pasemos entonces al tema de la violencia intrafamiliar, que es uno de los temas preocupantes en el país y en Latinoamérica, lamentablemente. Así es, todavía tenemos nosotros índices. Miren ustedes, en lo que vamos del año ya van 15 mujeres que han sido... Entre enero a enero del año pasado. Así es, pero en lo que va del año tenemos 15 mujeres que ya pues han sido asesinadas por sus parejas y eso no debe permitirse que pase. Ahora, ¿cómo trabajar en una legislación que articule política pública para poder corregir este tema de la violencia intrafamiliar? Porque esta es una tarea pendiente del Ecuador que lamentablemente no solo pasa, o sea, el tema no solo pasa por política pública, porque ya también pasa por un tema cultural de las estructuras familiares. ¿Cómo corregirlo? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos más en los niños, desde la escuela, desde el colegio. Nosotros tenemos que apoyar a que los niños sientan afecto, apoyar a que los niños traten de respetar a su prójimo, traten de respetarse a ellos mismos y se construyan estos proyectos de ley en donde se pueda fomentar mucho más la educación con los niños y adolescentes. Pero ahí no tendría sentido y de pronto, ¿y por qué no considerarlo? Porque yo estoy escuchando algunas propuestas que dicen el tema de la territorialidad escolar tenemos que eliminarla. Y de pronto la escolaridad territorial lo que hace es fortalecer la vida de comunidad, la vida del barrio y esa interacción entre el barrio, cuando una familia se inserta no solo en el barrio, también en la escuela, comienza a lo mejor a tener un efecto de sanación para poder disminuir esos indicadores de violencia intrafamiliar. ¿Por qué no más bien trabajar por ahí? Justamente en el territorio es donde se debe trabajar también, pero eso es lo que nosotros vemos que hoy por hoy no hay. Los niños tienen que estudiar muy lejos de sus casas, los niños tienen que estar lejos, los adolescentes igual tienen que estudiar en colegios que les aprobaron, súper lejos de sus casas. Entonces, ¿usted está de acuerdo con este proceso que propone el gobierno nacional de la territorialidad en cuanto a la educación? Eso es lo que ahora quieren volver a hacerlo, porque eso fue lo que se desunió, eso fue lo que se hizo mal. Entonces ahora quieren volver nuevamente a eso y eso es lo que nosotros también estamos proponiendo, ¿no? Ya. ¿Tenemos estadísticas de madres adolescentes? En madres adolescentes, bueno, del 85% que te comentaba, están del 10 a 17 años. Tenemos ahora una ala en la maternidad que es maternidad infantil. A los 10 años siendo madres las niñas no puede ser posible. Tremendo. Así que realmente ahí es donde nosotros vamos a apoyar con Cintia Viteri y Mauricio Pozo. Mónica Carrera, muchas gracias por estar con nosotros. Mosquera. Perdón, yo quería Carrera. Era para ver si usted estaba atenta. Mónica Mosquera, por el Partido Social Cristiano, asambleísta por el Distrito Centro-Sur de Quito. Así es. Bueno, una brevísima pausa, yo tomo un respiro, un sorbo de café y regresamos con su medio público Ecuador TV. Esto es Pensamiento Crítico y yo soy Carlos Rabascal.
Esta noche, en Palabra Suelta, el canciller de Ecuador, Guillem Long, nos habla sobre los logros alcanzados luego de la gira europea y ampliará los detalles de la nueva ley de movilidad humana a favor de los migrantes. Palabra Suelta, hoy, 22 horas. Revista Barcelona Oficial, séptima edición. Un recorrido histórico por las 15 estrellas que ha ganado Barcelona Sporting Club en el Campeonato Nacional de Fútbol. Disfruta de la plantilla ganadora del 2016 en póster desprendible con los gestores de la Estrella 15. Además, un análisis histórico de las participaciones de Barcelona Sporting Club en la Copa Libertadores de América, el torneo más importante de la región. Testimonios de algunas figuras canarias y mucho más. Revista Barcelona Oficial en circulación desde este viernes 27 de enero a tan solo $3. Síguenos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook como @revista BSC. Antenas en alto, controles en mano, listos para alentarte selección. CNT TV hará posible que vivas el Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017 a través de los canales 333 y 777 en HD. Míralo también en CNT Play. Selección, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0247. CNE. Elecciones Generales 2017. Mi tienda es el corazón del barrio. Conozco a todos desde que eran niños, en especial a los peloteros de fin de semana, a los vecinos que los regresan a cambiar productos, o a las vecinas que necesitan completar su almuerzo. Así como conozco a mis vecinos, decidí conocer a los candidatos de mi circunscripción o la provincia de Manabí para elegir quién nos representará. Entérate a qué circunscripción perteneces y por qué candidatos puedes votar en www.yodecidioec.com. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Más de 700 gatos. Y rápidamente, este número se acerca a los 800. En cada rincón, en cada habitación, cada edificación y bajo cada arbusto, encima de cada techo, hay gatos. Tenemos una madre con 5 gatos. No tengo espacio. Especiales de la National Geographic nos trae La Dama de los 700 Gatos. Jueves, 18:30. Gustavo Albuja, candidato a la Asamblea por el Distrito 4 de los Cantones, en la provincia de Pichincha me refiero, por el Partido Izquierda Democrática, se encuentra con nosotros. 8 minutos, Gustavo Albuja. Propuestas. Buenos días a la ciudadanía en primer lugar. Mire, yo soy un campesino y mi propuesta está centrada en el agro, en la producción. Ok, vamos al tema. ¿Cuál es la propuesta entonces? Mi propuesta es una ley de patrimonios agrícolas que le obliga al Estado a cuidar del agro. Como decimos nosotros los campesinos de mi tierra, que se dé de comer a la vaca de leche, a los que estamos produciendo la comida en este país. ¿Cómo cuidar el agro desde la Asamblea Nacional Legislativa? Recordemos algo, usted no está para el Ejecutivo, usted está para la Asamblea Nacional, claro, y se requieren leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Nosotros tenemos un proyecto estructurado, es una ley de patrimonios agrícolas que determina territorios donde se produce la comida en este país y esos territorios tienen que ser prioridad del Estado por ley. Usted me está hablando de un mapa agrícola de acuerdo a la especialización de cada una de las tierras, en términos de seguridad y soberanía alimentaria, pero ese mapa ya existe. Un mapa, pero una ley que proteja a esos territorios, donde se dé prioridad a la vialidad rural. ¿Que le proteja cómo? Dándose prioridad a la vialidad rural, al riego,
a los créditos en los emprendimientos agrícolas. Vamos entonces primero, vialidad rural termina siendo responsabilidad de los consejos provinciales, los gobiernos autónomos provinciales. Claro. Usted me habla de riego. Entremos a estos dos puntos para luego pasar al tema de los créditos. ¿Cómo asegurar la vialidad rural? En primer lugar, un mapa de vialidad rural. Yo pienso que con el arreglo de un kilómetro, con un kilómetro de asfaltado, se puede arreglar toda la vialidad rural del Cantón Mejía, por ejemplo. Nosotros no necesitamos en la ruralidad asfaltados. Nosotros necesitamos empedrados de buena calidad. De acuerdo a esta ley que usted está planteando, entonces, ¿cómo asegurar los recursos a los gobiernos autónomos provinciales para que se dediquen a la vialidad rural? Claro, tendría que existir una norma legal que le obligue a los gobiernos autónomos descentralizados, al GAT provincial y a los GAT municipales y parroquiales, a priorizar el arreglo y el mantenimiento adecuado de la vialidad rural. ¿Esa norma estaría relacionada con un porcentaje de inversión para la vialidad rural? O sea, es decir, los gobiernos autónomos tienen su presupuesto, lo que pasa es que no está siendo destinado a eso. Es decir, yo me he dado cuenta que en nuestros cantones se amontonan las obras en lo urbano y no se preocupa de lo rural. ¿Y qué pasa también con ya que habla de la vialidad rural, que es también la conectividad entre un cantón y otro, entre lo que son parroquias dentro de los cantones y otros? ¿Por qué no también plantear el tema del manejo de la basura, que para cantones pequeñitos es tremendamente complicado, pero se podría trabajar en mancomunidades o en alianzas estratégicas o en términos territoriales o regionales para tratar un tema que además es gran generador de trabajo? Claro que sí. Claro que sí. Mire, en este tema precisamente mi proyecto engloba el cuidado ambiental y las reglas de juego para que se hagan microempresas en este sentido también, pues, de reciclaje y demás. Ya, pero eso no se hace, eso se hace por voluntad propia también, por decisión. Claro. Pero el tema es, esa ley, ¿qué tipo de incentivos le dará para trabajar en ese rubro? En todo lo que es emprendimientos, en todo lo que es pequeños emprendimientos, las reglas de juego, los requisitos para los pequeños créditos no deben ser tan engorrosos. Para un campesino es muy difícil. Pero eso no pasa por ley. Eso no pasa por ley. ¿Qué tipo de incentivos se le dará al pequeño? Eso pasa por norma, no pasa por ley. Vamos a la ley. Claro que sí. Ya. Mire, ¿qué tipo de incentivos se le dará al pequeño emprendedor? Me dice usted. Sí. Ya. Al pequeño emprendedor, se le debe, bueno, el asunto de crédito y por otro lado también la educación al emprendedor. ¿Sabes lo que está haciendo falta aquí, mi querido Gustavo? Es que los gobiernos autónomos descentralizados y los gobiernos autónomos municipales, me refiero a los municipios y a los consejos provinciales fundamentalmente, miran a otros lados cuando se trata de hablar de la pobreza rural. Claro que sí. El problema es que solo se dedican a hacer otro tipo de cosas, baileterapias, temas de otro ámbito, pero no hablan ni de la vialidad rural ni el desarrollo rural integral en sus zonas. Y ese es un problema serio. ¿Dónde está el tema fiscalización? Ahí juega un papel importante. Es que, mire, no ha habido nadie que se preocupe de la ruralidad. Vea, Gustavo Albuja es un habitante de un barrio, yo soy un dirigente de un barrio rural. ¿Sí? A mí no me han contado los problemas. Yo vivo todos los días. Me encanta su entusiasmo y ojalá que llegue a la Asamblea Nacional, pero que no se olvide de lo que está diciendo. No, obviamente. Vamos al tema riego. Mire, ¿cómo es posible que nos muramos de sed junto a la fuente? Junto a la fuente, en la parroquia de Aloasí, en el cantón que yo pertenezco, Mejía. Nos morimos de sed, tenemos agua y en todos estos años no se ha destinado un centavo al riego. A la construcción, al mejoramiento de un canal de riego que ya existe, que viene del Nievestón. No se ha hecho nada y nosotros en el verano no podemos producir. Ya. A partir de la legislación, entonces, ¿cómo vamos a trabajar en el riego en el país, en la ruralidad? Se tiene que obligar a los gobiernos autónomos descentralizados a hacer obras tendientes al riego. O sea, yo lo que propongo es una norma que le obligue a las autoridades ejecutivas a proveer del riego, a no centralizar las obras solamente en las ciudades. Gracias, Gustavo Albuja, y permítame felicitarlo porque usted es el primer candidato que me habla de la ruralidad y de la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados asuman de una vez por todas sus competencias y sus responsabilidades. Basta de ver al gobierno central.
Gustavo Albuja, muchas gracias. Esto fue Pensamientos Críticos. Soy Carlos Rabascal y está en la sintonía de su medio público Ecuador TV. Viene luego de una pequeña pausa doña Vanessa Hervás y Abraham Verduga con más información y noticias. Y una vez más, gracias por la sintonía a Pulso Político el día de ayer. Si usted es dueño de una propiedad pero la mantiene arrendada o en anticresis, le hablaremos de aquí de sus derechos y responsabilidades. Derechos y obligaciones, Arturo, que también tiene la persona que arrienda esta propiedad. Con nuestros expertos estaremos revisando la normativa vigente en torno al inquilinato. Le esperamos entonces aquí, al mediodía. 2 en punto por Ecuador TV. Vivimos en un mundo donde la realidad tiende a superar la ficción. Donald Trump es el presidente. Los fenómenos constituyen el mundo tal como lo percibimos, pero ¿qué hay detrás de ellos? Jamais vou desistir de lutar. Para encontrar a los estudiantes hoy desaparecidos. La globalización es un proceso irreversible y para enfrentarla requerimos herramientas. El gobierno de Argentina dejará de emitir RT en la televisión digital. Estar bien informados, más que una opción, es un deber. Los invito a explorar las coyunturas que marcan nuestra cotidianidad desde una perspectiva crítica y más allá de los 140 caracteres. Mundo al revés. Estreno. Nueva temporada. Jueves 9 de febrero. 22:15. Antenas en alto, controles en mano, listos para alentarte selección. CNT TV hará posible que vivas el Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017 a través de los canales 333 y 777 en HD. Míralo también en CNT Play. Selección, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0247. CNE. Elecciones Generales 2017. Costumbres. Tradición. Identidad. Ecuador Multicolor vive la interculturalidad de nuestro país. De lunes a miércoles a las 8:30. Su mirar, su sonrisa, su manera de vivir. Si te vas, me curo más rápido. No. No me dices la verdad. Lo digo en serio. Necesito que me dejes. Tan lejos de mí y siempre en mi corazón. Y sin ti, si te vas, y sin ti. Pulseras rojas, de lunes a jueves a las 17 horas. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nuestra sintonía. Nosotros somos la televisión pública y tenemos más para compartir con ustedes. Desde el puerto principal, Abraham Verduga nos informa. ¿Qué tal, Van? Es un gusto saludarte. Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Arrancamos de inmediato con los titulares.
Los candidatos intensifican sus campañas electorales para dar a conocer sus propuestas de gobierno. El secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, presentó un informe de su gestión. Los cancilleres escogerán al nuevo secretario. Autoridades del CNE, el Registro Civil y el INEC explicaron la construcción del padrón electoral, desmienten especulaciones de actores políticos de oposición. El presidente de la República, Rafael Correa, alcanzó los 3 millones de seguidores en su cuenta de Twitter. El mandatario considera otro hito alcanzado. Revisamos detalles de la campaña electoral 2017 y le contamos que el candidato por Alianza País, Lenín Moreno, por invitación de la Cámara de la Construcción de Quito, presentó su plan de gobierno denominado Toda la Vida. Aquí los detalles de esta propuesta. Toda una vida, como la canción, es la propuesta holística de Lenín Moreno para su gobierno y consiste en mirar al ser humano de forma integral. Preocuparse de sus ciudadanos toda la vida, desde el mismo momento de la concepción hasta cuando Dios decide cerrarnos los ojos. Este plan se desarrolla en distintas misiones. La primera, Casa para Todos, en la cual Moreno pretende en su gobierno construir 325.000 soluciones habitacionales, generando 136.000 empleos, para los más pobres gratuitas y para los demás en cuotas de $20 mensuales. Ese patrimonio ayuda a consolidar la unidad familiar, que es tan importante en estos tiempos. Una casa para todos. Misión Ternura va destinado a los ecuatorianos desde su nacimiento para prevenir desde la fase prenatal enfermedades y en 4 años erradicar la desnutrición infantil. Un parto institucionalizado, con estimulación temprana, con tamizaje neonatal, que lo implementamos en la misión Manuel Espejo. Trabajo Joven es la propuesta de emprendimiento y empleo. Aquí se contemplan créditos de hasta $15.000 para incentivos a los emprendimientos y 241 millones para generación de nuevas plazas laborales. Vamos a convertir el anticipo del impuesto a la renta en parte del salario de los jóvenes. Mis Mejores Años pretende demostrar la gratitud de la sociedad ecuatoriana para con los adultos mayores, con una pensión digna y seguridad social. En una pensión de $100 mensuales, más un seguro, el seguro social. Ya lo hemos conversado perfectamente con el seguro social y es totalmente viable. Y por último, el gran objetivo es erradicar la pobreza extrema en 2 años, ponderando el bono de desarrollo humano entre $50 a $150, dependiendo de cada caso, y con ello concebir un plan de gobierno que acompañe a cada miembro de la sociedad toda la vida. César García, Ecuador TV. También los aspirantes a las diversas dignidades de Alianza País recorrieron el norte de Quito, donde dieron a conocer a los ciudadanos las propuestas de gobierno para el periodo 2017-2021. Desde las 16 horas eran decenas de simpatizantes que esperaban la llegada de los candidatos. De los primeros en arribar fue Carlos Viteri, aspirante a la reelección como asambleísta nacional, quien habló de las leyes en defensa de los trabajadores autónomos. Necesitamos trabajar por nuestros vendedores autónomos, ¿no? Para que ellos, sean respetados en sus derechos, en su legítimo aspiración y derecho, valga la redundancia, de llevar adelante una actividad económica. También estaban los candidatos a la Asamblea por el Distrito Centro Norte, como Marcela Holguín, quien se refirió a la generación de empleo. Mayor emprendimiento, apoyar el empleo en nuestro país. Eso es lo que nosotros queremos y por supuesto también apostarle a la seguridad. Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia de la República, caminó y saludó con los ciudadanos que a su paso se acercaban. Glass habló de mantener los proyectos de inversión prioritarios para el país. De acuerdo a las disponibilidades presupuestarias e inversión que genere más producción y más empleo, ese es el enorme desafío. Para el candidato, los esfuerzos estarán centrados en la generación de nuevas plazas de empleo. Por supuesto, más y mejor empleo. Vivienda, otro de los ejes que va a generar mayor articulación de encadenamiento productivo y que va a generar más empleo. Son muchas cosas de la década de la gente. La caravana avanzó hacia el norte hasta el Comité del Pueblo y La Bota, donde la militancia de la 35 preparó una concentración. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
Y Paco Moncayo, de Acuerdo Nacional por el Cambio, desarrolló varias actividades en Quito. Inició su agenda con entrevistas en medios de comunicación. Luego participó de un coloquio con jóvenes estudiantes de la Universidad Católica, evento al que asistió con su compañera de fórmula, Montserrat Bustamante. En este espacio se abordaron temas como economía, cultura y educación superior, donde los alumnos expresaron sus inquietudes alrededor de estas temáticas de desarrollo nacional. Miembros de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión recibieron a Iván Espinel en la tercera sesión de diálogos con candidatos a la presidencia. Los locutores agremiados de AER, Núcleo del Guayas, consultaron a Espinel sobre varios temas, entre estos el tributario, la inversión extranjera, política de inclusión, incentivos al agro, así como los resultados de las últimas encuestas sobre la intención del voto. El binomio presidencial por el Partido Social Cristiano, Viteri Pozo, mantuvo actividades de campaña en la capital. Asistieron a entrevistas radiales y compartieron parte de sus propuestas de campaña en una rueda de prensa en donde se abordó el tema de la seguridad social. Además, participaron en un conversatorio con estos estudiantes de la Universidad SEC. Y Guillermo Lasso, de Alianza Creo Suma, recorrió el mercado mayorista en el sur de Quito. Ahí fue recibido por sus simpatizantes que lo acompañaron hasta una tarima, desde donde dio a conocer sus propuestas de campaña para reactivar el sector agrícola y productivo del país. De UNASUR, Samper destacó el respaldo a la paz de Colombia, el diálogo en Venezuela y pidió unidad ante las políticas migratorias de Donald Trump. Mientras en la reunión extraordinaria de cancilleres del organismo se abrió el proceso de consulta para escoger al nuevo secretario. La Secretaría no se queda acéfala, fue la contundente declaración que hizo Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, país que ejerce la presidencia pro tempore de UNASUR. Que hemos garantizado la continuidad administrativa mientras hemos abierto un proceso de consultas a nivel de cancilleres. Precisamente para evitar que esto suceda, los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas se reunieron este martes en la sede del organismo regional en la mitad del mundo. Para justamente conseguir el nombre de quién será nuestro próximo secretario o secretaria general. Al cierre de la jornada, los diplomáticos acordaron hacer dos declaraciones. La primera reconociendo la labor del secretario saliente Ernesto Samper y otra en solidaridad con Chile por la voracidad de los incendios que se intentan sofocar desde hace varios días. Manifestaron además su preocupación por las acciones que está tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los migrantes. O inclusive la construcción de un muro que no solamente va a separar a México de Estados Unidos y Canadá, sino que va a separar a América Latina de los Estados Unidos y Canadá. Creo que esos pasos merecen una desaprobación y un rechazo de parte de todos los latinoamericanos. Sobre todo cuando nuestros pueblos, en este caso nuestros migrantes, el Ecuador tiene cerca de 1 millón de migrantes en los Estados Unidos, pues están siendo amenazados, yo diría, de alguna manera agredidos, ciertamente de forma retórica, y estamos viendo con preocupación crecientemente también en forma normativa. Pero hemos redoblado la actividad consular, extendido horarios, mandado mucha gente porque estamos muy preocupados por la situación de nuestros migrantes en Estados Unidos. Ernesto Samper, quien asumió la Secretaría General en septiembre del 2014, se despide tras casi 2 años y medio, por lo cual presentó un informe de sus actividades, entre las que destacó los grandes temas políticos de la región, que son el diálogo en Venezuela, el proceso de paz en Colombia, pues son temas que han quedado aquí examinados. De regreso en su natal Colombia, Samper colaborará con el proceso de paz que se lleva a cabo con las FARC. Sofía Montoya, Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras. Las autoridades de Perú cancelaron el contrato para construir el gasoducto del sur, cuya inversión de $7.000 millones ha sido la mayor en infraestructura de la historia de ese país, e impuso una multa millonaria por incumplimiento al consorcio a cargo encabezado por la constructora brasileña Odebrecht. La firma, acusada de corrupción, no contó con la financiación necesaria para terminar la obra, que ha quedado paralizada. Fuerzas israelíes comenzaron a desalojar asentamientos no autorizados de judíos ocupados en la ribera occidental, mientras que la Cruz Roja anuncia que este jueves 2 de febrero se realizará la liberación de Odín Sánchez por parte de la guerrilla del ELN. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales.
La policía de Israel empezó este miércoles por orden judicial el desalojo de asentamientos de Amona en Cisjordania, mientras el gobierno israelí autorizó construir más de 3.000 viviendas en territorios palestinos. Al menos 40 familias se resisten a salir de este lugar donde colonos y activistas pro asentamientos acudieron a esta zona para protestar contra la evacuación, donde quemaron neumáticos. Varias familias con niños pequeños salieron del puesto de avanzada minutos antes de que comenzara la operación por temor a ser violentados. La Cruz Roja Internacional anunció la activación del protocolo de seguridad e indicó tener las coordenadas para recibir al excongresista Odín Sánchez, que será liberado por la guerrilla del ELN este jueves. Este hecho da paso a continuar los diálogos de paz con el gobierno de Colombia en Ecuador. A través de sus abogados, el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, extraditado a Estados Unidos el pasado 19 de enero, dio a conocer que se opone a la intención del juez del Tribunal de Nueva York de realizar la audiencia de este viernes en su ausencia. Guzmán Loera indicó que quiere estar presente y no siguiendo el acto por videoconferencia. Por todos los delitos imputados podría tener una condena de cadena perpetua. Un nuevo récord Guinness fue alcanzado en Argentina por el pueblo turístico bonaerense Villa Epecúen, en cuya laguna 1941 personas flotaron al mismo tiempo tomadas de la mano. Este hecho se suma a una larga lista de marcas internacionales batidas por este país. Fanny Lara, Ecuador TV. Siete de la mañana, 51 minutos, ya es momento de los deportes. Diego Valencia con nosotros. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, gracias Abraham, buenos días y un abrazo para ti. Gracias también por la bienvenida y por supuesto vamos con información deportiva a esta hora en Noticias 7. Ya se pudo dilucidar cuál será el futuro de Juan Carlos Paredes, el seleccionado ecuatoriano que dejó la disciplina del Watford de Inglaterra y ahora será parte de un equipo en Grecia. La información viene en la siguiente nota. El lateral derecho ecuatoriano Juan Carlos Paredes se convirtió este martes oficialmente en nuevo refuerzo del Olympiacos de Grecia. El zaguero tricolor ya firmó su contrato que lo vincula en primera instancia hasta final de la presente temporada. Contento por haber fichado por un gran club como el Olympiacos. Una bonita institución, un club de los más grandes de la Champions, de la liga de acá y espero dejar todo de mí acá, primeramente ganarme un puesto y cada partido hacer la cosa de la mejor manera. Olympiacos logró un acuerdo con el Watford de la Premier League para contar con Paredes, debido a que en la última temporada había perdido espacio en el club inglés. El Olympiacos Fútbol Club anuncia el fichaje del defensa internacional Juan Carlos Paredes Reasco, procedente del Watford inglés. Publicó el elenco griego en su página web oficial confirmando la vinculación de la hormiga. El futbolista de 29 años había manejado varias opciones desde finales del año, pero ninguna oferta llenó sus expectativas. Sin embargo, en los últimos días se presentó la oferta del líder de la Superliga de Grecia, llegando así al respectivo acuerdo. La intención de Juan Carlos Paredes es tener más minutos y regularidad para seguir siendo tomado en cuenta por Gustavo Quinteros en el equipo de todos. Luego de la decisión de Donald Trump de impedir la llegada de ciudadanos de origen musulmán hasta los Estados Unidos, el Comité Olímpico de este país ha intervenido para que esto no afecte a sus deportistas, también dirigentes. Hay varios eventos internacionales que se desarrollan este año en este país, entre otros un mundial de tiro, también la maratón de Boston, entre otras competencias internacionales que merecen la llegada de deportistas internacionales, también musulmanes. ¿Por qué no? Tras la decisión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe la entrada por los próximos 90 días a los ciudadanos de Siria, Irán, Irak, Sudán, Somalia, Libia y Yemen, todos países de mayoría musulmana, deportistas y dirigentes recibirán una excepción para que puedan participar en eventos internacionales en ese país. Así lo anunció el Comité Olímpico estadounidense a través de un comunicado oficial. El gobierno nos ha notificado hoy que trabajará con nosotros para asegurar que los deportistas y dirigentes de todos los países tengan acceso a Estados Unidos para participar en competencias internacionales. Esto además podría afectar de forma implícita la candidatura de Los Ángeles para ser la sede de los Juegos Olímpicos 2024, en la que compiten contra París y Budapest. La decisión la tomará el Comité Olímpico Internacional en septiembre de este año en Lima. La agenda deportiva del 2017 comprende una serie de eventos deportivos importantes en los Estados Unidos. Por ejemplo, para el 10 de febrero está programada una competencia mundial de tiro con arco.
Otros sucesos deportivos internacionales en Estados Unidos para este año incluyen la Maratón de Boston, el encuentro de atletismo Prefontaine Classic y las pruebas de la Copa del Mundo de Ciclismo. Controles remotos en alto, porque vivirás el Sudamericano Sub-20 en la pantalla de CNT TV. Míralo en los canales 333 y 777 y en cntplay.com. Selección tricolor, aquí te quiero ver en CNT Play y CNT TV. Autorización 0247, Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2017. Y por supuesto, aparte de la selección tricolor, también tendremos que ver a las que forman parte de este hexagonal, porque hay que tomar en cuenta que la fecha triple que se jugará este jueves en el Estadio Olímpico Atahualpa guarda interesantes partidos, sobre todo por lo que ocurrió en la primera jornada. La previa la vivimos aquí. Luego del apurado empate conseguido por la selección de Colombia ante Venezuela, la segunda jornada pone en el camino del cuadro dirigido por Carlos El Pisis Restrepo a la selección de Argentina. El choque previsto para este jueves 2 de febrero será el que abra la jornada triple desde las 16 horas y se jugará en el mismo Estadio Olímpico Atahualpa. Me parece que Colombia quiso sostener el partido, quiso manejar el ritmo, pero lastimosamente nos faltó también un poquito de movilidad, tal vez arriba, para crear mejores opciones. Colombia encuentra en su número 10, Juan Camilo Hernández, su máximo referente, al punto que su director técnico alabó su trabajo como el del combinado colombiano, manifestando que fue el mejor partido que han disputado hasta el momento en el Sudamericano 2017. También el jueves, y enseguida desde las 18:15, Uruguay y Brasil se medirán buscando la victoria, que si se da en el caso de los uruguayos, les permitirá sumar 6 puntos, luego de golear a los argentinos por 3-0 en la primera fecha. Por su parte, el equipo brasileño, manejado por Rogério Micali, buscará superar a su rival tras el empate obtenido con Ecuador. Então eu espero que a gente possa melhorar e ainda confio muito nessa equipe, demonstrou isso durante boa parte da partida que tem qualidade, e a minha expectativa é que a gente possa classificar e estamos brigando pelo título. Tras los primeros encuentros y en la previa de los que vendrán, las posiciones quedaron definidas así, con Uruguay en el primer lugar con 3 puntos y más 3. Segundo Ecuador, compartiendo posición con Brasil, con 1 punto cada uno, al igual que Colombia y Venezuela. La última casilla le corresponde a Argentina, con 0 puntos, menos 3 de gol diferencia. Vive el campeonato nacional desde $9.99 más impuestos con CNT TV. Contrátalo y míralo en los canales 333 y 777 en HD. Mi equipo, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0333, Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2017. Y a propósito del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, el Clan Juvenil, el equipo de Sangolquí, ha incorporado en sus filas al delantero Juan Carlos Villacrés, el goleador, quien en su momento también fue parte de Sociedad Deportiva Aucas, pretende ser titular, ser parte fundamental del equipo dirigido por Juan Carlos Garay. Después de debutar oficialmente en el Campeonato Nacional de la Serie A, Clan Juvenil evalúa con satisfacción el empate conseguido ante Liga y analiza inmediatamente los errores a corregir. Entré, creo que me faltó un poco más de minutos, pero son cosas del técnico, no son decisiones. Yo creo que también el equipo estaba muy ordenado y eso fue lo importante, ¿no? Yo creo que tuvimos opciones también de marcar y bueno, pues no se pudo dar, pero bueno. Los dirigidos por Juan Carlos Garay no solo sumaron 1 punto en la jornada inicial, sino que no recibieron goles en su meta. Una razón por la cual se encuentran satisfechos y miran con optimismo la siguiente fecha ante Universidad Católica. Nosotros siempre buscamos ganar, de locales tenemos que hacernos fuertes y tratar de ganar todos los partidos, así que nada, vamos a tratar de pensar en el próximo rival y hacer lo mejor posible para empezar a ganar los partidos. A partir de este martes, el Nobel plantel de Sangolquí retomará la actividad con los principales jugadores de su equipo. Luis Checa trabaja de manera diferenciada por una contractura muscular y Juan Carlos Villacrés ya se uniría al equipo de Garay.
Cerramos la presente emisión con el mundo loco del deporte, que trae una imagen bastante particular de Justin Bieber, no sobre un escenario, sino jugando al hockey. ¿Se lo imaginan? Pues veamos lo que viene a continuación. El mundo loco del deporte sigue girando y en su marcha. Miren este tierno tiro libre. Es el choque entre dos equipos infantiles en España, donde luego de convertir en gol el remate, el tanto fue celebrado por ambos equipos. La alegría desbordante de los protagonistas llenó de inocencia un momento inolvidable. Seguimos en la carrera ciclística de Mallorca, donde la imprudencia de un par de fotógrafos causó este terrible choque. Daniel McRae sufrió un terrible golpe y lo peor, tras arribar a la meta. ¡Oh, no! Y terminamos en los Estados Unidos, donde el cantante Justin Bieber fue estampado contra la pared de cristal en el All-Star de la NHL. El cantante participó en el evento de las celebridades y en una jugada, el reacio Chris Pronger lo puso contra las cuerdas y lo retuvo durante algunos segundos para demostrar quién manda allí. Esto fue el mundo loco del deporte. El mundo loco, como me gusta. El mundo loco, como me gusta. El mundo loco. Una imagen muy celebrada, sobre todo para quienes gustamos del rock. Con eso nos despedimos. Un abrazo para todos y por supuesto les prometemos volver a la 1 de la tarde con más información deportiva en el equipo. Les deseamos un día repleto de deportes. Un abrazo para todos. Una excelente jornada, Diego. 8 de la mañana, 1 minuto. Despedimos aquí, Iván. Así es, 13 horas el equipo, 13 horas con 45 minutos, Noticias 7. Lo que viene a continuación, la comunidad. Excelente jornada para todos y para todas.